Doexo Electronic Gaming Producer. Y los gringos también, pero claro, porque es un criminal de Street Fighter 6. Qué manera de robarle a la nube, que lo intentó, por supuesto, pero el final ya fue destructivo. Y estamos a la espera de que se sume Derek Blast, to Game Blast, por supuesto, ya para esta gran final de la primera fase del Sushi de Delfín. Ya está en su lugar y esto comienza. Así es, muchachos, entonces así quedó la cosa de momento. Top 3 para la nube, cuarto Todakai, quinto lugar compartido por Misterio Dragon Legend y séptimo lugar compartido por Agus y Mega. Falta saber quiénes son el primero y el segundo. Bueno, la misión de Kraime, más imposible que jamás nunca, y muchas veces se ha visto en esta situación contra el bono de Blast. Esto es la gran final de la Quali 1 del Suchito. Blast que, sabiendo que no va a poder jugar la siguiente Quali, al menos, no sé si la otra, dos también, o sea, las otras dos que quedan en definitiva, pero sí al menos quiere irse con los primeros 15 puntos de la tabla, a ver si regresando hace daño ante una eventual final. Vamos a ver, Kraime, que le castiga al Juanete a Derek. Una situación compleja, claro que sí. A la cocina se nos va Kraime Goto y le va a meter la mismísima que le hizo a la nube. Pocas opciones tenía Derek Blast, todo el frame data a su favor para seguir trayendo. Esto es ronda para el crimen. Hay que recordar que Kraime enfrentó la Winners Finals con Bison, así que ahora acá en la Grand Final está tratando de barajar opciones y con Ryu puede ser que le vaya bastante bien, pero no te creo ahora la presión. Va con la Tatsu y tiene chance, intenta seguir en su turno, pero ese backdash oportuno del crimen, le dio chance para defenderse, aunque aún sigue atrapado en la esquina contra las cuerdas y acá no quiere estar. Adam and Flame, OD, va con Tatsu y bueno, ese combo solo podía cerrar con Super, así que en realidad no lo va a usar y ahora sí. En realidad, ¿para qué complicar las cosas? Escapa de la presión de manera espectacular y round para Blast. Correcto, muchachos queridos, ya me cambiaron el mote, soy el Nicterian. Bueno, lo tomo, I take it. Voy a aprender a caminar como Terian. Tenemos ahí al crimen que le mete un daño formidable a Derek Blast, pero cuidado que esto puede ser bisagra naranja, porque se saca un Wi-Fi Nian del Kraime espectacular, que no obviamente escatima en canjearlo con las 3 cuotas. Y mira, papá, tenemos 7 letras que yo, perfect para Kraime, que se lleva el primer punto de esta mano del derby. Espectacular. Uy, mi gente, ¿qué quieren que les diga? Literalmente les puso el 7 letras en toda la carita y fue violencia absoluta para el crimen, que la verdad toma las cosas y las partes donde las dejó en su combate contra Cloud, pero cuidado ahora que hay respuesta por parte de Blast, pasa de largo el crimen con su chorrio. Uy, casi fue combo trade, hubiera sido espectacular la conversión con 2 atrás patada fuerte por 2, y cuidado que ahora el Kraime va a cerrar este round sí o sí con Chiku Haboken y lo manda a lavar. Se ve súper fuerte el Kraime ahora y es un nuevo round para él. El rayo. Increíble Kraime, tremendo castigo, tremendo dolor. Bueno, se sabe que es de cartón. Akuma tiene menos energía que el soldado del contra, así que cada imprecisión de Blast lo paga en un porcentaje más caro que el resto del cast. Claro que sí. Vamos a ver, tenemos a Derek Blast que intenta mantener la agresividad y la presión, pero Kramer está pegando unos poquitos que tunean a cualquiera. Mayuya. Y ahí está, haciéndose de las suyas nuevamente Kramer, sembrando el pánico, overhead. No alcanza a linkear porque no eran punish. Y ahí tenemos a Derek Blast que le mete el knock. ¿Quién es? Soy yo, el level 3. Y no vengo solo, vengo con todos los cabros. Mira, te vienen como mil. ¡Oh! El callejón oscuro. Para ti, campeón, que evidentemente no ganan, pero sí que cambian bastante el pulso del round. Y está listo para sentencia. Pero a ver qué se saca el crimen. Criminal. Criminal, ¿será posible, che? Vamos a ver, trampa maldita. ¡Ay, espectacular! La de Derek Blast. 1000 formas de morir. Cortesía de Derek, saludamos al bono de DJ10. Cuando vaya al presencial el siguiente, cuando tengamos fecha, te quiero ver. Grande DJ, saludos mi brother. Player de la escena del Champion Edition, por ese nivel. Y cuidado, a todos apañando la escena. Obviamente también juega Street Fighter 6. Y lo que estamos viendo ahora es lo que parece ser una dominancia completa por parte del crimen.
violencia absoluta. Viene ahí el Gojador OD y escapa con la Tatsu ahora. Está cerca, bueno, la verdad, más cerca de ponerse Burnout. Y Blast, pero barriendo el crimen. Cuidadito con su ruido que se ve muy fuerte. Y 2-0 el marcador. Huele a reset. Uy, sí, hay olor a reset y yo creo que la gente, como en un coliseo, los quiere ver pelear un buen rato, así que para el show sería requete bueno, incluso para los mismos simpatizantes de Blast, tal vez verlo un ratito más, aprovechando que todavía es gratis, como debe de ser. Y ahí está, Crymegot, hoy saludo a Ron Svein, que sacó jueguito, lo quiero streamear, a ver si mañana lo hago. Tenemos la conversión de Crimen, lo tiene totalmente complicado a Blast, que se saca un buen test throw, pero Crimen no le compra ninguna intervención a Blast. Ahora sí, clean, limpito, se la saca Derek, con eso le siembra un poquito de terror a Crimen, que ya pierde en parte la agresividad, porque igual no escatima en pegar un par de guates mientras tenga la opción. Muy buena la chequeada, ahora me toca a mi campeón y esto te va a dolerte, claro que sí, level 1 para cerrarlo como ninguno. Y tenemos reset point para Falcons Crime. Oye, qué tremendo, sería espectacular tener un reversal 0-3 para poder cerrar esto. Espectacular. Y obviamente que vamos a ver si después de este combate se adapta a Blast o si realmente logra dar vuelta a este combate, pero siento que el crimen va un paso adelante, gente. Espectacular. Y también siento que está aprovechando el déficit de vida que tiene Akuma. Lo manda a volar, una más y no podemos más. Se levanta con Critical Art, por supuesto. ¿Va a cambiar tanto? No sé, esto sería un milagro, la verdad, si lo da vuelta. Mira lo que quitó, sí, el Critical Art. Ay, pero hasta aquí llegaste. Mi gente, qué victoria de Crime. Y tenemos en 3, 2, 1. Sí. Dice, no te puedo creer. Nos vamos a una mano más entre estos dos cracks. Se han pegado al máximo nivel. Durísimo. En el bracket, Winners Final, Blast Crime, Grand Final, Blast Crime, Grand Final Reset, Blast Crime. 3 peleas de los chicos y esto obviamente lo vamos a disfrutar al máximo nivel. Esto sigue en desarrollo rapidito. Claro que sí, Blast sigue con Akuma, brígido, dice Ron Svein. Esta es la semana de Akuma. Blast, de hecho, el running back también lo jugó con cabecita de ajo. Así que está ignorando completamente temas de matchup y tal. Y Crymegot, mientras vea que Blast esté con esa Akuma que al parecer no está tan fuerte como su Sagat, que sí le ha traído problemas a Blast, va a aprovechar y seguir pegando Flori. Sí. Oye, pero me sorprende lo seguro que se está viendo Crime contra Blast. Y hemos visto muchísimos combates entre estos dos tremendos jugadores, pero no recuerdo haber visto uno así de claro a Crime, que se vea tan bien como ahora. La verdad es que sí, nunca le había visto a este nivel a Crime contra Blast. Así que cuidado, que está dominando y aquí lo va a cerrar y lo cerró nomás. Crime haciendo lo que quiere. Cuidadito, 1-0 el marcador y primera vez que está arriba de Blast en este torneo. 4 al hilo, Crime, y bueno, ahí complementa incluso el mismísimo Camilo, está jugando muy mal Blast. Y bueno, quizá el mismo Crime lo está haciendo ver chiquito, yo me juego por esa opción también. Pero vamos a ver qué acontece, esto nunca se puede dar por terminado. Puede ser que en los puntos restantes Blast obtenga esa mejoría que tal vez echa de menos Camilo. Pero Crime, mientras tanto eso ocurra, va a aprovechar de pegar y seguir pegando. Y lo que pega Crime, nada, lo despega, le hace un crossander, lo tenía todo, pero es increíble lo de Crime, loco. Otro round más para él. Unstoppable por el momento, el crimen. Y va con la presión, lo agarra, nada que hacer Blast. Por supuesto, lo tiene contra la esquina después de esa Tatsu Twin. Cuidadito. Ay, pero qué manera de castigar, demasiado on point el crimen. Y qué manera de poner el segundo punto de este reset. Y le puso el 7 letras en toda la carita, mi gente. Cuidado con el crimen, ¿quién? Está a una de llevarse el sushi. El rayo. Nerf Ryu dice ahí en el chat. Increíble lo que está pegando Crime. Ya sabemos lo fuerte que pega Ryu. Está entrando desnudo. Y además Akuma, que también es débil. Así que todo eso implicando para que Blast, con 2 errores
o dos desaciertos, digámoslo, ya implique que Kraime se trepe con todo. Ahora está recuperando el ímpetu Blas, más que necesario. Si nos sacan un 3-2, increíble, más allá del ganador, ver 3 puntitos más. Yo creo que la gente lo quiere ver. Se para con la cochinada Derek y a ver cómo se resuelve esto. Ay, duelo de Jados y gana, obviamente, el Goja 2 rapidito de Blas ante un Kraime que está cargando el Denjin. Esto es ronda para Derek. Sí, en defensa me sorprende mucho todas las veces que Kraime ha decidido en Wake Up ir con su backdash, y me parece que también es algo que Blas no ha logrado reconocer en el trayecto de sus 2 combates, ya 3 combates a esta altura del torneo. Cuidado, va con la presión, decide ir con target y solamente para poner en burnout al Kraime, quien es el que tiene el live lead. Dry Ratch él, Go Choryu, va el Nagete por supuesto, va el agarre. Mantiene la distancia, el pokeo perfecto con la adelante patada media por parte de Blas. Standing heavy kick para ir con todo, Adamant Flame. Y violencia total, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que puede ser que quede al borde del abismo. Y así va a ser, queda al borde del abismo el Crimen. Y no te creo. Hail Mary, literalmente un Hail Mary, una Ave María, se la jugó todísima. Y ojo, pone número a la casa, Blas. Ojo. Eso me encanta de Blas porque, mira, por todo lo que se está dando, yo creo que podría comerse todos los completos del mundo, pero nada más lejos de la realidad. Ya ha leído 2 y mira cómo empieza a remeter el Derek Mayuya. Se le complica ahora la opción, tal vez a Crimen o no. Vamos con todo, ahora se nos quema el Derek y es momento de jugar, dice Kraime God, pero upa, no lo deja Blas ahora, castigando desde todos los sectores, pero ese golpe sí, muy lentísimo, entra de uña el Daraid Impact de Kraime, le castiga al Juanete, la aproximación de Blas, está entregando el escenario, apenas dio brillo, se la reza, apenas dio brillo, la agarra el alma, viejo, round para Blas. Oye, pero ¿cómo siempre hacen eso? ¿Qué? ¿Cómo siempre hacen eso? Y en el momento preciso. Siempre, Blas y Kraime siempre logran eso. Impresionante, y ahora va con el fin del emperador, Emperor's End, por supuesto. Llega el emperador, en este caso Gouki Akuma, quien está controlando las acciones. Y vamos a ver la presión, cómo sale el Crimen, le cambia el lado. Uy, lo metió a la juguera, espectacular el Crimen, quien por supuesto está a una victoria de cerrar el torneo y decide usar sus recursos. Solo por ser Akuma va a quitar más, pero esto no mata, así que cuidadito, intento de poner las cosas en su lugar. Qué manera de baitearlo, mordió el anzuelo Blas. Sí, agarró una polilla Kraime mientras Blas cambiaba un foco. Y tenemos Tournament Point para Kraime. Blas evidentemente despertó, pero Kraime sigue durmiendo, amigo. Sigue durmiendo. Yo aquí le hago la labor. Y va con todo. Cuidadito que ahora Blas respira la ofensiva y va con todo. Se come una garra en parry y después el siguiente lo techea. Muy bien Kraime, con eso riposta un poquito. Vamos a ver el sonido de Blas, que obviamente es opción. Le devuelve lo propio Kraime. Ninguno cae en la trampita. Ahora sí va a buscar una ofensiva Blas. Y hoy, cuando iba a salir ese jado relento, ya se comió los nudillos de Kraime. Pero lamentablemente en la siguiente Blas se aleja lo suficiente para después en Whip meterle el castigo en 3 cuotas. Bastante escalado, pero dejando a Kraime bastante condicionado. Vamos a ver, muy bueno el antiaéreo. Se nos puede quemar el Crimen, así está, nunca mejor dicho, cuidado. Queda flotando Kraime, pero igual la presión la tiene Blas. Tiene todo lo posible para llevárselo, a menos que se saque la finalidad del año 4. Kraime, justo esquiva la puntita del Gojado. Y cuidado, va con todo Kraime y ahora finalmente Blas. Te creo, weón. Finalmente Blas, creo que eso es digno de estudio. Blas tal vez asumió ese golpe para después quedar en situación positiva y pegar desde abajo prácticamente free y dejar esto 2-2, mi gente. ¡Qué bonito! No te creo, sería tremendo comeback. Y por supuesto, download complete por parte de Derek Blas, quien por supuesto estaría dando la situación desde vuelta desde un 0-2. Mientras que, bueno, la verdad es que en el tercer combate Kraime se desordenó un poco. Vimos cosas arriesgadas que hizo con tal de cerrarlo. Yo siento que el combate que acabamos de ver puede ser el bisagra para Blas. Vamos a ver si de alguna manera se opone a esto el Crimen. ¿Quién lo agarran? Le cambian el lado.
quien tiene menos vida en este caso, eso sí, es Blast. Y acá lo van a dejar Burnout. Uy, ¿cómo escapó de eso Blast? No te lo creo. No te lo creo. Era la chance ideal para dejarlo en Burnout. No lo logró. Ahora es Blast quien tiene más barra de drive y el control después de esa dive que decide ir por el trade. Justamente bien positivo y el techeo oportuno por parte del Crimen. Que sigue vivo, pero le chequean el Dry Ratch y hasta acá sería todo. Match point, championship point para Blast. Increíble, muchachos, ¿ah? Muy bonito lo que estamos viendo. Qué manera de recuperarse por parte de Blast. De hecho, dejando incluso hasta un debate en el chat de que si se dejó ganar, de que si esto o lo otro, hermano. Disfrutemos. Yo aquí casteo. Y bueno, aquí está el match de 5 puntos que muchos queríamos. Más allá el ganador. Puede ser Blast. Aunque ojo, parece que queda en coma pero vivo. El Kraime, sí, lo olfateé, pero esto realmente está listo para sentencia. Complicada situación. Ahora Blast está como Terminator cuando llegó a la Tierra. En bolas, pero claro, esto realmente era muy complicado resolver. Y Blast ganando 6 puntos consecutivos. Perdón, 3 porque era solamente un set el que tenía que ganar. Versus los 5 de Kraime. En definitiva es el campeón de la Quali 1 del Sushi. Y así se nos va a Japón el pequeño gigante de 2Game y de Chile, por supuesto que sí. Tremendo lo de Blast. Logra el comeback después del 0-2.